¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes en la tarde, video que promete ser cortito, para, bueno, evacuar o tratar de contar, comentar un poco sobre una pico del oro que he mostrado en un pequeño short de la marca, en top, bueno, 10 pulgadas con el sistema traba de escalera. Todos conocen, los amigos de la primera hora del canal y los que se fueron sumando eh, con el paso del tiempo, que el sistema traba de escalera, en mi experiencia, no funciona, no sirve. He comprado picos del oro, bueno, de las que ustedes ven, que muestro y qué sé yo. No es jactancia, no es soberbia, no es pedantería, pero debo haber comprado, tenido y utilizado 50 unidades más. Varias de ellas, con el sistema traba de escalera. He tenido paupérrimos resultados en algunas de marca Trooper, iba a decir algunas de marcas bastante conocidas, escupí inmediatamente el Trooper. Muchos creen que tengo algo contra Trooper. La verdad que lo que he comprado, no digo que me ha salido como lo de Mota, pero por ahí no me ha dado el resultado que Trooper prometía. Quiero aclarar esto. De todos modos, lo último que vengo comprando de Trooper ha sido espectacular. Ya lo dije también. Debo hacer ahí también una aclaración, porque me gusta que todo quede claro. Estas herramientas que menciono en esta última instancia que he comprado pertenecen al segmento Trooper Expert, que antes, al menos yo, no lo conseguía. No sé si estaba en el mercado, si quizás estaba en el mercado en otras partes, no había llegado acá, pero las herramientas que vengo comprando Trooper Expert me dan un resultado semejante a una Baco actual. Me animo a decir eso. Me animo a decir eso. Y créanme que, más allá de que hay mucha gente que considera o piensa o siente que yo me pongo acá, me siento y hablo pavadas, el 90% de mi día, o vamos a ser un poquito menos exagerado, porque bueno, pero digamos de las horas que uno está despierto, yo estoy trabajando o en el taller. Pero vamos a decir un 70% de mis horas yo estoy en el taller trabajando con herramientas, cuando tengo tiempo, probando herramientas, sacando mediciones, viendo, comparando. Si bien hoy en día todas las herramientas parecen iguales o que hubiese 2 o 3 modelos de herramientas y de ahí salen todas las copias, porque está el famoso dicho, que yo lo digo y lo sostengo, la 224 cremallera simple de Baco actual es muy parecida a la Viasoni cremallera simple actual, o bueno, ya no se consigue, según he hablado con garantía y me han mandado una unidad espectacular de doble cremallera, ese dato ya lo saben. Pero también está la de cremallera simple de Irimo, que se ven iguales, pero uno las pone y es un cachito más inclinada, un cachito más pulida. Bueno, detalles que por ahí no hacen a que sea otra herramienta. No sé si me explico. La gente contemporánea a mí, que está en el tema de la pasión de las herramientas, sabe que, o sabe o tiene la experiencia, o vivió lo mismo que yo. Antes uno decía, por ejemplo, por decir algo, voy a comprar un destornillador, este es un DPH, el DPH viene así, viene de esta forma. No estamos hablando de calidad, al margen que todos sabemos que es lo mejor, que bla, que bli, pero el DPH trae esta anatomía. Bueno, listo. Vamos a comprar al abuelo y todos sabíamos que traía esta anatomía. No es que este era el DPH y este era el abuelo. No sé si me explico, bueno. Trataré de ser un poco más
un poco más claro en la próxima charlita. Esto es un video fuera de lo que nosotros consideramos charlitas de taller. Pero he comprado casi en forma accidental y sin esperar demasiado, y créanme que tampoco es que se ha mandado un cohete a la luna, pero he comprado dos picos del oro de la marca en top de 10 pulgadas con el sistema traba de escalera. Voy a redondear el tema de Trooper, que lo dejé por ahí atado con alambres. Yo he comprado una Trooper de 12 pulgadas con el sistema traba de escalera y la zafé al primer uso. Corrigiendo la tuerquita, bla bla, bueno, pero el problema no radica en el tiraje de la tuerquita. Radica en que un escalón se monta por sobre otro y lo redondea. Bueno, la pico del oro de la que estábamos hablando y que he mostrado es esta. Esta yo lo he comentado en forma escrita al querido Lorensis, que verdaderamente es un tipo que sabe, hace sufrir a las herramientas, en el buen sentido de la palabra. Generalmente a veces uno se encuentra en situaciones extremas y hay que utilizarla la herramienta, sabiendo las limitaciones, sabiendo los riesgos, pero bueno, de tu límite, de tu destrucción, un 10% menos y sacame de este apuro. Pasa. Puedo graficar un montón de situaciones. He notado que esta pico del oro ha trabajado bien en lo que es el armado. Me ha pasado, como dije, la Trooper de 12 pulgadas, que fue la última, y dije, nunca más compro picos del oro que valgan un riñón y sean con sistema traba de escalera. Estas, sinceramente, no sé si lo dije, pero lo quiero aclarar. Yo las he comprado porque me había mandado un distribuidor que viene al taller, me había mandado un PDF, creo que se dice, donde mostraba todo lo que tenía. Y de todo lo que tenía eran muchas herramientas genéricas, pero feas. No ameritaba el comprarlas para usarlas, testearlas o como le quieran decir. No calificaban. Después, mirando un poco, uno, bueno, ya saca la paja del trigo, empieza a encontrar unidades que por ahí dicen, bueno, a ver, vos, tráeme este destornillador. Sé que no es un 10, pero por ahí está en un 6, 7. Vemos, puede ser una buena opción para un pibe que comienza. Pero ¿a qué voy con esto? Claro, de zarandear tanto el PDF, habían quedado 4 unidades, 5, que por ahí no llegaban a una plata, no digo significativa, pues no estamos hablando de grandes sumas, pero si no estamos hablando de grandes sumas, era más chiquita de lo que uno por ahí dice le sirve al muchacho. Entonces vi estas en top que me entusiasmó, que ya no sé si se va a leer porque viene trabajando y siendo castigada, pero tengo otra, porque compré dos, que si la busco en la pila de herramientas, está. Está con su bolsita, aceitada, lubricada, todo. La utilicé en su mayoría para el armado. Como digo siempre, una cosa es el armado y otra cosa es el desarmado de una instalación o el desarmado de alguna arteria de un componente de una reparación. Por ejemplo, el cambio de un regulador de presión de gas. Va a haber cosas que tienen determinado torque de ajuste, porque verdaderamente los pilares de medidor van apretados, el flexible que estamos hablando viviendas unifamiliar, hasta 6 metros cúbicos, y hago esta salvedad porque después hay que armar en rígido. Pero bueno, el flexible va con ajuste, está bien, se podría usar una llave francesa, que es lo que corresponde, pero no es nada extremo. El armado uno controla, después los selladores hacen lo propio. En esas tareas esta unidad ha rendido perfecto, perfecto.
hubo tareas de desarme que también las ha cumplido. Perdón, sigo con algunos problemitas, de hecho también por eso la ausencia quizás de alguna charlita. Tengo charlitas pensadas que por ahí lleven 2-3 horitas de desarrollo. Puede no ser del interés de muchos, pero con que le guste a uno, ya está. Y a mí me gusta contar, transmitir, plasmar mis experiencias de vida reales y 100% comprobables, con testigos y todo. De hecho, bueno, saben que estuve un tiempo fuera de lo que es subir videos. Una gran parte de ese tiempo fue por una cuestión de una denuncia que me clavaron, listo. Salí elegante sport de esa situación, pero bueno, al poquito tiempo no subí algunos videos por un par de situaciones personales que ya les contaré cuando esté un poquito más preparado eh, para poder darle forma al tema. Pero tengo testigos que son amigos de toda la vida, como el querido Nico Scarone, el querido Lucas, el Curly. Bueno, y es la primera vez que nombro al Curly. Ya les contaré de Curly también. Pero bueno, creo que me fui por las ramas, como es mi costumbre. Esta Pico del Oro, como les digo, cada una de ellas la pagué, vamos a decir 7 pesos. Porque si no tendría que decir 6 pesos con 80. Pero pónganle que las pagué 7 pesos. Venían bajo la marca en top. Lo único que yo buscaba de estas unidades, porque todos van a decir, Tano, seguís queriéndote dar contra la pared, contra la cabeza contra la pared, comprando con sistema traba de escalera. Soy el primero en decir que nunca me dio resultado una Pico del Oro con sistema traba de escalera. La verdad, tengo Grossman, que la de 8, esta es la de 10. Obviamente es una unidad que no ha trabajado. No ha trabajado. ¿Por qué? Porque ya he zafado otras y me la han recambiado, iba a decir repuesto, pero siempre hay alguno medio con la cabecita obscena. Me la han recambiado y ya uno la trata con otro cuidado y queda la foto en el listón, en el tablero. Bueno, en la época de esta unidad o lo que pasó con ella, no estaba ese listón, iba al tablero. Me ha pasado en Gedore, Red. Se zafó como una nena. Me ha pasado, sí, esta la tengo zafada, pero bueno, está ahí la foto. Tiene que estar, muchachos. Tiene que estar porque somos apasionados de las herramientas y bueno, hay que tenerla. Como tengo un pacau de pobres, que no hay menos de 20 unidades, que las uso de placebo. Cuando dejo herramientas en alguna obra, mal que mal, apretándole el tornillito. Hay otras que ya les remaché y ahora quiero hablar un poquito de eso. Ya les remaché la tuerca, entonces ya es como que la pinza, la Pico del Oro trabaja apretada. Pero ya vamos a hablar un poquito más puntualmente de lo que se considera perno o remache. Tengo por ejemplo estas que compré en su momento con dos tipos de configuración. Esta mordaza recta dentada. También supe parar a tiempo, pero alguna que otra posición zafa. Esta es, bueno, el otro tipo de configuración. Es una marca española que a mí me gustaba. Pensé que no iba a pasar. Pasó, se zafaron. Y así podría mostrar picos del oro de marca con esa falencia. Esta es una Latin Tools que, bueno, siempre me gustó para el armado de cañerías o instalaciones. Si estamos hablando de epoxi, para aproximar, porque bueno, el ajuste final quizás no se lo vayamos a dar, más si estamos trabajando en una medida superior a media, o sea, 3/4, 1 pulgada. Vamos a trabajar arrimando,
porque es medio incómodo y voy a dejar la montaña de Pico del Oro zafadas, menos la Crossman que no trabajó. Pero esa se me zafó al primer uso y Lucas me la reconoció y me dio otra unidad. Me dice, te devuelvo la plata. Le digo, no, yo estaba entre una francesita Metz de 8 pulgadas, porque me dijo, te devuelvo la plata, no. Si me devuelve la plata, compro la francesa Metz, si no, dame otra unidad. Yo quería tener la Pico del Oro. Perdón. Bueno, unidad Latin Tools, que para el armado va bien, qué sé yo, que esto, que el otro. Listo. También sin exigirla demasiado. El desarme es otra cosa, como les estaba diciendo. Cuando están armando una instalación, si tenemos a mano una Pico del Oro de 10 pulgadas, quizás la usemos para aproximar. Yo he contado acá que he hecho extensiones de gas, o sea, derivar gas, por ejemplo, de planta baja a planta alta, con una Pico del Oro doble cremallera Rottweiler de 12, que creo que están los videos, si no los tengo que bajar de Facebook y subir. Y la unidad la tengo ahí, está en el tablero y dije, hoy te jubilás. No tiene signos de fatiga, nada, pero se jubiló por derecho. Esta unidad, la verdad, por lo que la pagué, está bien. No es el precio que quizás la consigan en la ferretería porque la trae un distribuidor, que es una mano antes del ferretero. Pero bueno, pónganle que de esos 7 pesos que la pagué, la tengan que pagar 10. Bueno, a mí me sorprendió en primera instancia que no se zafó. En la primera, en el primer uso. Fueron pasando los días, era un trabajo relativamente largo y que relativamente largo le llamamos una semanita. Dado que los service los sacamos en 2 horas. Y ya vamos a hablar también, porque me preguntaba un querido amigo del canal, cómo se cobra. Había visto un pequeño video de un regulador de presión, eso cómo se cobra Tano. Bueno, hablar de precios es medio complicado, pero vamos a tratar de llegar todos a un, no digo acuerdo, pero a un punto de vista más o menos en común, porque yo sí sé que cometí el error de poner el precio, y para muchos eso es un robo, para otros es un regalo, para otros es yo voy por 40, eso se gana en un día, ¿cuánto lo cambiás? Y yo lo cambio en 10 minutos, un regulador de presión. ¿Quieren 20? Le hacemos hermeticidad para el que ya que estamos. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Volvemos a la Pico del Oro, resumiendo y vamos al punto. Hice el short de esta Pico del Oro, que no le tenía confianza, no le tenía fe. Querido Lorenzi, como algunos otros amigos, se comunicaron por Instagram y preguntaron qué onda. Yo todavía y por el momento no la zafé. Como tampoco zafé esta hermosa unidad de Blackjack, yo la llamo la mamba negra. También tengo la mamba negra de 10 y la mamba negra de 12. Estoy yendo un poco a menos con las herramientas, con este tipo de herramientas, con estas puntualmente. Una vez que superaron el haciendo fuerza en la vida real, que creo que la devolución sincera la quería el querido amigo Ricardo Abelluto, dejé de utilizarlas a esos extremos. Las hice trabajar, les hice las mismas pruebas que a todas, no han zafado. De hecho tenía una Bullet, tengo la Bullet, está con esta misma anatomía exactamente igual. Me sorprendió lo mucho que estaba durando en una. Bueno, tenía que aflojar un niple de 3/4, estaba completamente clavado. Yo sé que se puede calentar, sé que hay un millón de cosas. La llave de caño no entraba por anatomía. La bullet aflojó, crujió por todos lados. Yo sentí que ya había fatiga en la herramienta,
sentí que se estaba queriendo montar una traba sobre la otra. Y una vez que se monta la traba sobre la otra, hay 2 segundos para aflojar, porque si cae del otro lado ya zafaron el escalón. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero bueno, me gusta contar la experiencia. Por ejemplo, esta Pico del Oro está dando resultado y tiene el pivot de la herramienta con tuerca. Hay algunos canales, y yo esto lo vengo escuchando hace bastante, no me metí a criticar porque son puntos de vista, que dicen que para que una herramienta Pico del Oro rinda, no sé si lo dijo tan literal o si agregó algún otro ítem, pero que una casi condición sine qua non es que tenga remache en vez de rosca. Bueno, voy a demostrar o voy a tratar de justificar mi negativa o mi, llamémosle, contrapartida a dicha exposición, dado que todos los que sufrimos la falencia de estas Pico del Oro a las 48 horas de haber hecho la inversión, hemos remachado poniendo en una masa, en obra, poniendo en una masa y pegándole al pivot acá, para que la tuerquita no se afloje más. Más o menos la hicimos andar una semana. Yo creo y considero que de hecho a otras se lo he soldado en el pack-out de pobres, que digo que tengo 20. Casi seguro tengo 20 Pico del Oro de estas zafadas. Son unidades placebo que yo dejo en determinadas obras, en determinados trabajos, que por ahí tengo un par de días, y no me despierta demasiada confianza es como todo. A mí me dicen hoy si puede trabajar afuera porque yo me voy y dejo cerrado. Bueno, es lógico, con muchas personas que son clientes, no nos conocemos, me ven una vez cada 2 años, no hay una relación de amistad, no digo amistad, pero llamémosle una relación fluida, que hay un ida y vuelta, hay una historia, hay años. La confianza se construye en años, se pierde en 5 minutos, en 5 segundos. ¿A qué iba con esto? Que como desconfían de uno, uno también desconfía de ellos. Es así, está ahí con... le doy un anticipo y sí, un anticipo me tiene que dar. Y estamos todos así medio... ¿Por qué? Porque esta ya vio, ya sabe que es el regulador no se consiguió, seguro le dice al nieto, el nieto no es gasista y está lejos, pero por el billete que tiene que poner, lo intenta, un amigo le da una mano, le presta una llave, lo cambia. Ya está, es así. Cambiar un regulador no es ninguna ciencia. Pero yo ya fui, di mi diagnóstico, me involucré. O sea, y bueno, te comprometo con un 50%. Eso va a entrar en el video de cómo cobrar o los precios. Pero a veces uno está así como que quiero vale 4, retruco, envido. Yo no sé el truco porque no juego, no sé jugar. Pero bueno, son más o menos, imaginémonos. Entonces ya te encontrás comprometida con que le diste para el regulador. Por ahí no le diste algo de la mano de obra, pero ya, pará, el regulador lo tengo yo, de última. Lo compro 5 minutos antes de ir y listo. Porque pasa. No es que uno sea garca, pasa. Hoy en día el pesito le duele al cliente, le duele al técnico, nos duele a todos. Pero al margen, volvemos a la parte técnica de la herramienta y me prometo... Voy a tratar, no digo prometo porque yo me voy a la mierda siempre. Algunos testers de herramientas que conocen mucho y y esto creo que no lo pueden negar porque son fanáticos de una determinada marca yankee que bueno, lo hablaba con Lorenzi,
es la Chanelo, que creo que son los creadores de la herramienta. Nunca investigué demasiado de dónde y por qué, y si las raíces, no sé. Parece que son lo más pijudo de el segmento Pico del Oro Yankee y no zafa. El tipo se para arriba, hace la pelotudez y va ahí con el cañito y no zafan, no van a zafar, no zafan. Él hace mucho hincapié en que viene remachada. Probó una vez una Pico del Oro Black Panther, creo que era, que venía con un... Hasta ese momento me mandaba algún video con él, me comentaba, no estoy diciendo ninguna infidencia, sino parece que uno solamente miraba los videos y critica en base a eso. No, había un diálogo y decía, la verdad tengo la duda si es con remache, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que le tuvo la duda desde siempre. ¿Qué pasa? Yo creo que el remache, si bien puede jugar un papel, digamos, relativamente importante, y el importante tendría que buscar alguna sustitución para bajarle el precio, porque no creo que sea tan importante eso, porque, como dije, cualquiera de nosotros hemos puesto una masa y hemos remachado esto luego de haber ajustado la tuerca a que quede en una posición que se pueda trabajar. Los primeros usos, hasta que se estira un poquito, hay que... Bueno, se podría decir que tenemos un remache, ya. Nos hemos confeccionado un remache. Tantos otros de nosotros también nos ha pasado, a tantos otros de nosotros también nos ha pasado, que la tuerquita directamente se zafe. Bueno, usarla a modo de botón, presionar con otra unidad hasta donde le queremos dar tiraje y soldarla. Y soldarla. Se podría considerar que eso también es un remache. Se podría considerar, tal que va a decir, no, Tano, eso no es un remache, eso es una tuerca soldada fija, bla, bla. Yo he experimentado mucho con este tema para llegar a la conclusión de que el sistema traba de escalera es una mierda, y lo digo así con todas las letras, porque incluso he remachado antes de usarla. La he remachado la herramienta antes de usarla. Y cuando digo que la he remachado, la he remachado. No les voy a decir que me tomé el trabajo, que era el siguiente punto, agarrar un bulón Allen de la dureza corresponde, que es una dureza, los bulones Allen tienen una dureza interesante, bastante similar a la que se podría utilizar en un remache de este tipo de pivotes. Entonces digo, bueno, directamente Pico del Oro nueva para que ya no haya marca en la escalera y la remacho. No llegué a esa instancia. Pero bueno, yo creo, y esta es mi creencia, yo creo que el remache no tiene tanta relevancia, sí, para que no pierda tiraje, sufra la estiración, la dilatación correspondiente al uso, pero que quede en su registro máximo de tolerancia. Para mí, y esto lo estuve calibrando un poco, es a la altura que está colocado el pivot de la herramienta, el perno pivot de la herramienta. En muchas está más abajo, y eso, si me dan la oportunidad de hacer otro video, voy a agarrar algunas unidades y con el calibre o el pie de rey vamos a medir, vamos a comparar cuántos milímetros más abajo está el pivot. ¿Qué pasa? Se inclina. O sea, ustedes claramente saben cómo funciona esto. Acá hay un... Estoy explicando estupideces, pero quiero que se entienda mi punto de vista. Hay una traba que en todos estos escaloncitos se engancha. Al
el perno pivot estar más abajo, esto se inclina y zafa. Le da la posibilidad a que pierda tiraje, se monte y zafe. Pierda tiraje, se monte y zafe. No creo que sea tan relevante la calidad o mejor dicho, la dureza del pivot, dado que generalmente la dureza la necesitamos en las mordazas, que sea solidaria la traba de escalera en esa dureza, pero para mí, y esto habría que cotejarlo, o sea, yo ya lo cotejé, pero demostrarlo, que en estas nuevas unidades que vengo adquiriendo, nuevas unidades, ustedes ya las conocen, pero son nuevas en cuanto a las unidades que tengo dentro de un balde, esto está más arriba, dándole la posibilidad a que al momento de uno imprimir torque, esto no pierda registro y se monte un escalón sobre el otro, dañándolo gravemente. Bueno, creo que la única Pico del Oro Silver Shadow buena le tocó a este muchacho, dado que la puso en una morsa y la apretó hasta que zafó. Espero que hayan visto ese video. Muchos dicen que tiene unos huevos así de grandes por haber hecho eso. Para mí fue una pelotudez porque la única Silver Shadow, que creo que era para ponerle un clavo así, que quede ahí atrás colgada, la única Silver Shadow que no zafó, el tipo le metió una morsa. Pero bueno, cada uno prueba sus herramientas como quiere. Para muchos lo mío carece de valor, para otros comparten y otros, bueno, dicen, no, este tipo sabe. Yo controlo mucho la diferencia que encuentro entre un producto que me dio resultado y otro que no. Vamos a analizar el por qué, vamos a tratar de llegar a la raíz de qué está pasando para que, bueno, esa unidad falle o se dé el factor común en tantas Pico del Oro, en tantas marcas, que por ahí traían pinzas excelentes, destornilladores excelentes, llaves excelentes, la Pico del Oro una chotada. Siempre con el sistema traba de escalera. Que quiero remarcar, que quiero que quede claro, no me gusta, y lo digo desde el primer video que he hecho, me he cansado de zafar Picos del Oro con ese sistema. Muchos dirán, y no escarmentás. Es como que uno dice, a ver la de la marca Metz. Porque antes no era tan así que eran todas iguales, o similares, o que la limaron un poquito y acá le hicieron una cabecita. Eran unidades que había cierta diferenciación y al uno ver la marca, probé la Bullet, probé la Metz, ambas con estas pequeñas, bueno, estos pequeños grip negros. He probado muchas herramientas, terminaron todas en el balde. Vuelvo a repetir, algunas reventando en el primer uso, otras pasando, digamos, la etapa de armado de algo, donde el torque es controlado, y otras en el desarme, volar directamente. Como uno le agarra un poco de aprecio a determinadas unidades, ya no la lleva al fondo, ya no la lleva a fondo. Por ejemplo, otra que ha dado resultado, y después le voy a pedir en forma pública si quiere, y si no en forma privada, lo hablamos por WhatsApp con el querido Gregorio. Nota al pie. Le iba a mandar un mensaje ayer al querido Gregorio para saber qué pasa que no está subiendo videos. Tengo ganas de ver su video, su contenido. Un tipo tan rico en conocimiento, y lo digo saben que con Gregorio necesito que haya video de él. Me vi toda su videoteca completa y lo he dicho muchas veces y lo repito. Hay cada papanata que para enseñar a cambiar un fuelle de inodoro es un video solo miembro gatillando. Déjense de joder. Gregorio está con un contenido de cultura general, toma de contacto de herramientas,
que es admirable y gratis, ¿no? 80 vistas, 200 vistas, 25 vistas. Déjense de romper las pelotas. Bueno, tiene otros videos de 5000 vistas. Está espectacular. Ustedes saben que a mí los números me importan 3 pepinos. No gano plata con que lo vea uno o que lo vea 1.000.000. Pero me asombra cómo hay gente que le gusta pagar para ver cómo se cambia un fuelle de inodoro, que eso indica que se quiere ahorrar el plomero, ahora que uno lo razona, pelotudo. Pero está bien, te lo está enseñando un groncho que me parece que todo, no sé, no me quiero meter con ese sujeto, pero bueno, si hay que meterse me meto. Nada, vamos a dejarla ahí. Vamos, ya conocen mi opinión, quedó clara, porque no sé cuánto hablé, pero capaz que no redondeé una idea. Saludos al querido amigo Gregorio, perdonen, me fui por las ramas. Después se lo consulto públicamente o después en privado. La Word Pro que él compró, estaría bueno que saque algunos datos técnicos en base a distancias del perno pivot. A cuánto está del borde superior, a cuánto está del borde inferior. Porque verdaderamente me parece que eso está jugando un papel bastante interesante en que se zafen como pochoclos, que revienten como pochoclos estas pico del oro. Y eso quizás lo han modificado tímidamente, hasta sin darse cuenta, y las herramientas ahora no están zafando. No quieren decir que si uno no les da como un campeón, porque no son una Stanley, doble cremallera 7 posiciones, que de hecho yo compré una Stanley traba de escalera porque quería tener la del año 90, que dirán, y bueno, la compré adelante de ustedes, hice el video. Por alguna razón están durando un poquito más estas herramientas. Ojalá el estándar de calidad, como ha pasado en los 2 elencos de Mamba Negra que he probado, se ha mantenido perfectamente. Y en las 2 Bullet, cabeza de culebra mirando al sudoeste, esta creo que se llama Grip Lock, o no sé cómo carajo el estilo. Eso vean a otra gente, no se metan conmigo. No se han zafado. No indica que si yo me pongo así, iba a zafar. Hay que saber la limitación de una herramienta. No vale 5 millones de pesos. Pero bueno, espero que quede claro mi punto de vista. Y nada, les mando un saludo a los queridos amigos del canal, a Tito, a Dalton, a Zapito, al querido Ricardo Abelluto, Ubaldo, el querido Ubaldo. Ya vas a participar en algún video, Ubaldo. Sos un personaje del canal. Te tengo a ver, esperen porque no puse modo avión. Ah, estamos bien. Bueno, nada. La madre de la nena. Se me cayó el techito. Con techito por si llueve, como decían antes. Ay, no. Tan precario es todo, tan... Uy. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a sacar. Total, esto es para escuchar, no para ver. Igual no ha cambiado tanto. Se ve que poner tubos cálidos ha modificado. Antes se hacía un brillo. Bueno, saludos al querido amigo Ricardo Abelluto, Martín Cortese, Fernando Azame, Facundo Faraone, Don Vito de Pompeya. Si te quedaste hasta acá, siempre te debo el saludo. Hay un muchacho que también le debo el saludo porque está siempre. Y nada, lo he nombrado muy pocas veces. Lo que pasa es que yo me remito a los antiguos, a cuando éramos 40 y estábamos todos. Éramos 20 en realidad. 40 era cuando. Decía 40 el coso, pero digo, en las suscripciones, no sé, eso no sé cómo funciona. A mí me ven siempre los mismos amigos y es lo que me da alegría. El querido amigo Miguel, al que le mando un abrazo, te voy a estar mandando un mensaje, querido Miguel, bueno, para contar un poquito de la ausencia que tuve. Pero nada que no se haya resuelto, no estuve preso, nada de eso. O sea, tengo testigos. Está el querido amigo Nico Escarone que, bueno, llegado el momento, cuando yo comente, él dirá miente o dice la verdad. De hecho, Nico, amigo, ya voy a estar comunicándome con vos.
Saludos a todos, al querido Rubén, al querido Manuel, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, el querido Criollo Custom. Espero que estés avanzando con la obra, Criollo. Eso ya hay que cablear en algún momento. Yo tengo una premisa que es que se felicita en público y se corrige en privado. Lo hago así desde siempre. Te felicito en público. Pero bueno, por deformación profesional y porque estos pelos blancos quizás me habilitan, te voy a decir algo que vos comentaste o dejaste en un comentario, que te están haciendo anexar algunas cajas ahora a último momento en forma bastante compleja, porque sí, si ya hay una pared con hormigón colado, o lo interpreté más o menos así, anexar una caja es un tema. Yo noté que había demasiadas pocas bocas en esa instalación. Yo noté que había demasiadas pocas bocas. Yo he desarrollado instalaciones de ese tipo. Eso, bueno, las que yo he realizado no eran coladas, eran con losa alivianada, steel Fleming se dice, o steel. Las prefabricadas para Rico que yo comenté que trabajaba. Te puedo asegurar que el tablero tenía 25 térmicas y no eran menos de 150 bocas con la de las piletas. O sea, las lámparas que van incorporadas en la pileta. Eso volcaba veníamos tablero primario, tablero secundario, tablero terciario y el tablero de planta alta. Ni hablar cuando había un quinchito y había que hacer una extensión hasta el quincho. En algunos casos se trabajó en monofásica, en otros se trabajó en trifásica, pero yo he notado que faltaban bocas, querido amigo, en esa instalación. ¿Quién soy yo para criticar? Nadie, no te estoy criticando, nadie. Estamos hablando de cuestiones técnicas que a vos te gustan, como cuando yo hago un video, me decís, a mí me parece que la calidad, la tecnología carbones, hablando de las máquinas, puede ser superada o me siento muy cómodo con mi máquina inducido. Bueno, perfecto, yo defiendo mi tecnología, mi generación. O sea, ¿qué va a hacer? Pero bueno, les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar, por haberse quedado. Seguramente la charlita de la noche, resumen del día y cómo cobrar determinados trabajos. Saludos, gente.